Hola, ¿qué tal, amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua, edición en la que vamos a conversar con Carlos Pérez Celedón, coordinador de Propuesta Ciudadana, del movimiento Propuesta Ciudadana. Gracias, Carlos, por estar con nosotros. Y vamos a conversar también con Adolfo Hurtado, sociólogo, que tiene la cortesía de unirse con nosotros desde el otro lado del Atlántico. Él está en este momento en Europa. Ahí lo atrapó el COVID en Europa y ha tenido que aprender a hablar idiomas que no pensaba. Hace un par de años no pensaba que se iba a meter a estos roles, Adolfo. Sí. Gracias a los dos por estar con nosotros. Bien, han estado los dos muy activos tanto en las redes como en los blogs, con artículos que tienen que ver, por un lado, con la escuela que deja, la enseñanza que deja la experiencia de las elecciones en Bolivia, por un lado. Supongo que sumarías a esto, Adolfo, también la experiencia de Chile, de lo que ha ocurrido también en Chile más recientemente. Además, Carlos ha escrito un poco acerca del movimiento opositor en Nicaragua, las relaciones entre la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, la Unión Nacional Azul y Blanco y la Coalición Nacional, que ya de todos es sabido, la Alianza decidió no continuar trabajando la propuesta del proyecto de concertación nacional, de convergencia nacional, pero además ha venido un sismo dentro de la alianza, de manera que se está desganando entre sus miembros que han decidido participar en esta coalición nacional, independientemente de lo que haya decidido el Ejecutivo Nacional de la Alianza. No sé, por ahí arranquemos. Si querés, en esta primera parte tocamos un poco de qué es lo que estamos haciendo en Nicaragua o qué es lo que se está haciendo en Nicaragua, para que después combinemos esto con la enseñanza que nos dejan los más recientes eventos, especialmente en Sudamérica, lo que mencionaba por un lado Adolfo, el tema de Bolivia, pero también decía yo que está el tema de Chile. Les dejo a ustedes. Bueno, voy a tomar la palabra, pues, porque mi artículo es concretamente sobre Nicaragua, ¿verdad? Y sobre la situación de la Alianza Cívica. Y bueno, lo que estamos viendo no es más que el reacomodamiento de las fuerzas hegemónicas, que hasta el 2018, hasta abril 2018, venían manteniendo un gobierno más o menos estable, con ciertas características, digamos, agradables, publicables, como el crecimiento económico aparente, ¿verdad? Que dan los números. Y pues que con la crisis de abril se rompió este acuerdo, que incluso llegó a alcanzar rango constitucional en el 2014, ¿verdad? El modelo de diálogo y consenso de la empresa privada con el gobierno, que era una expresión de las élites, de los grupos hegemónicos de poder económico, sobre todo, ¿verdad? Porque el Frente Sandinista se ha convertido también en un poder económico que tiene rasgos de ser una fuerza política conservadora, muy a pesar, ¿verdad?, de que su discurso sea supuestamente de izquierda, ¿verdad? Entonces, al prolongarse en el tiempo la crisis y haber un agotamiento en el modelo también económico actual, los empresarios sienten que tienen que buscar cómo retomar el pacto, ¿no?, el acuerdo, el convenio. Y no les conviene estar en alianza con un grupo que definitivamente tiene más tendencia, aunque todavía no claramente definida, a una transformación del sistema sociopolítico y evidentemente pues, que toca lo económico. Yo decía en el artículo, Néstor Adolfo, que a mí me da la impresión de que cuando vieron venir este levantamiento en abril, ellos se asustaron, los empresarios, los más fuertes, ¿no? Y pensando en que esta ola pues iba a arrasar con todo y se lo iba a llevar en el saco por estar de socio con el gobierno,
tomaron la decisión de sumarse a la ola antes de que les llegara y lo golpeara, pero pues calcularon un poco mal o no tuvieron la suficiente fuerza como para terminar de apoyar ese esfuerzo que venía desde la base, de la gente, ¿verdad? Y entonces ahora se ven entrampados, ¿no?, en su decisión y tienen que buscar una salida. Mucho se comentó en su momento del tema del aterrizaje suave, ¿verdad? Y se le criticaba a estos grupos económicos que ellos buscaban el aterrizaje suave del gobierno, pero sin interpretar que realmente era su propio aterrizaje suave que estaban buscando, por el temor de que no se sabe lo que puede pasar en un proceso insurreccional o una revolución. Entonces ellos pues trataron de librar su cubo, como decimos en Nicaragua, ¿verdad? Trataron de estar sentados en los dos lugares y eso pues es bastante difícil. Entonces en este momento lo que vemos es eso, pues. ¿Es de alguna manera porque, es decir, a ver, hace 2 años, en el 2018, cuando se hablaba de la Alianza Cívica, que fue conformada básicamente por la Conferencia Episcopal para que hubiera una contraparte al gobierno en el diálogo, porque es decir, así fue que nació la Alianza Cívica. No es una organización que nació de la base para decir vamos a hacer este grupo para irnos a sentar con el gobierno, no, es decir, agarró la Conferencia Episcopal y dijo, estos sí, estos van aquí, estos van allá. El gobierno incluso aprobó con quienes iba a conversar. Eso conformó la alianza, que de alguna manera lo único que tenían en común era el interés, y voy a ser muy buena persona al decirlo de esta manera, el interés de hablar con el gobierno sobre los problemas que estaban ocurriendo y en todo caso provocar elecciones que llevaran a terminar con este gobierno. Un tanto esa era la Alianza Cívica. Algunos criticaron y dijeron, es una organización que es de alguna manera antinatura, porque ahí había, por ejemplo, por decir alguna cosa, había quienes estaban a favor del aborto, de la legalización total del aborto, y había quienes estaban total y absolutamente en contra de la legalización del aborto. Entonces, ese tipo de posiciones que no eran, digamos, lo que los unía, más bien terminan haciendo una implosión dentro de la alianza. Sí, no sé, Adolfo, si querés tomar la palabra para que no... Bueno, yo creo, es que la pregunta concreta en esto creo que la podría contestar yo. Yo tal vez agregaría o haría la lectura de lo que viene haciendo Néstor, tal vez después vos completás, Carlos, desde el punto de vista de lo que es el problema de fondo de lo que estamos enfrentando. Es decir, nosotros hemos venido leyendo y hemos venido señalando prácticamente desde el inicio de la crisis, de que enfrentamos una crisis del sistema político. Hay una crisis profunda de la legitimidad, es decir, de la credibilidad, de eso que hace que la gente haga adhesión a unas proposiciones en vez de obediencia a esas proposiciones. La Alianza Cívica nunca consiguió resolver eso. Ellos fueron como un aglomerado montado a toda prisa, creo que ex socios del cogobierno de Ortega del ciclo 2007 al 2018 se montaron en ese barco porque pensaron que la cosa realmente venía a hundirse y se montaron sobre procesos sociales que ellos no crearon y no necesariamente empujaron, pero que sí intentaron manipular. Ellos, todo ese conjunto de gente, nunca consiguió resolver el tema toral de la crisis, que es la legitimidad. Es una legitimidad, es decir, vamos para dónde, vamos a ir todos, vamos a estar seguros todos, nos vamos a integrar todos. Y la respuesta que siempre se tuvo de parte de la Alianza Cívica es: eso se discute después. Vamos a elecciones, voten por mí,
y después de eso hablamos, porque la solución es cambiar a Ortega y ahí se soluciona todo y la gente sabe que no es así. Y eso lo vimos nosotros en las encuestas. ¿Ves? Las encuestas, es decir, esa oposición oficial pasó a tener de un 65% de apoyo a tener 3% de apoyo. El conjunto de toda la oposición pasó de tener casi 70% de adhesión al inicio del conflicto a tener apenas 10%. El problema es que lo que ahora se denomina independencia son 65%. Es decir, estamos lejos de resolver la legitimidad. Ya, esto creo que en ese sentido, Néstor, a tu pregunta, no tiene que ver necesariamente de si había un universo de diversidad de opiniones o no, porque al final administrar y gestionar esa diversidad de visiones y opiniones es justamente el reto de una nueva cultura política, esa gestión de la diversidad. Tenemos que aprender nosotros los nicaragüenses que la diversidad es una fortaleza, no es una debilidad, no es una división. Siempre hemos colocado la diversidad de deseos y de visiones como que eso fuera división y no lo es. Entonces, que si eso hubiera sido el motivo por lo cual ellos terminan realmente dividiéndose, entonces eso junto a su incapacidad de haber montado un proceso de legitimación de la sociedad total de Nicaragua, implica que ellos no estaban en condiciones, y yo creo que no estaban realmente en condiciones en el marco de una nueva cultura política, que es lo que la sociedad nicaragüense está esperando. No sé qué es lo que opina acá sobre esto. Vamos a hacer una pausa para darle paso a Carlos. Yo creo, Carlos, Adolfo, que uno de los problemas tiene que ver justamente con que no hemos entendido que la diversidad es la que nos da riqueza. Nadie lo ha entendido en Nicaragua. Es decir, aquí, si Adolfo piensa distinto que yo, es mi enemigo. Y si Carlos piensa igual que yo, es mi amigo. Y entonces, pero no es así, la verdad es que no es así. Es decir, justamente este programa en donde hay opiniones, o podría haber opiniones encontradas, enriquece al público. Me parece a mí, pues, y eso es lo que aquí en Nicaragua nadie entiende, que es eso lo que al final termina sumando o termina dando más valor a los proyectos. Aquí lo único, me parece a mí, que se ha pensado es: vamos a salir de este gobierno, y esa es el factor común que tenemos dentro de la oposición. Piensan en la oposición, salimos del gobierno y el resto no importa. Después las diferencias las veremos. Pero nadie ha planteado hasta el día de hoy un proyecto de nación como tal. Es decir, así con fuerza, es decir, aquí lo que hace falta en este país, como lo dice Adolfo, es esto y esto. Es decir, pongámonos de acuerdo, vamos a trabajar para ponernos de acuerdo sobre qué país queremos construir. Nadie lo está planteando en este momento. Aquí lo único que se ha planteado es: salgamos del gobierno, quitemos a este gobierno. Ese hecho de que sea ese el único factor que une realmente a la oposición es suficientemente fuerte, escasamente débil, para poder mantener primero a una oposición unida, y luego para que esa oposición logre realmente impactar y ser una opción a la hora de ir a los votos. Voy a dejar la pregunta para después de la pausa. Regresamos en breve. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando con Carlos Pérez Celedón y Adolfo Hurtado Díaz. Preguntaba antes de la pausa que si este proyecto de cambiar al gobierno, que es lo que en este momento tiene unida a una oposición contra el gobierno, valga la redundancia,
realmente es lo que funciona, y estoy pensando un poco en lo que mencionaba Adolfo de las encuestas y la adhesión o el apoyo a las propuestas que se reflejen en las encuestas, que marcan un voto oculto o un pensamiento oculto, un pensamiento supuestamente independiente de pro gobierno, antigobierno, mayoritario entre la población. Hacen falta realmente propuestas, me parece a mí, propuestas de lo que la gente quiere, de lo que la gente necesita. ¿Es solamente quitar al gobierno o hay realmente esa ausencia de propuestas lo que está haciendo desencantos? Bueno, mira, Néstor, recordemos un poquito de historia de hace 2 años porque de repente en el tiempo se nos pierde, ¿verdad?, el recuerdo. Ese momento que menciona Adolfo en las encuestas sucede cuando precisamente la Alianza Cívica y otras organizaciones que no alcanzaron en el diálogo constituyen la Unidad Nacional Azul y Blanco. Esto va dando la impresión de que hay una acumulación de fuerzas a través de estas organizaciones. La UNAP es constituida en octubre del 2018 y con más de 100 organizaciones, ¿verdad? Incluye a todas las organizaciones de la Alianza Cívica que estaban en el diálogo y otro montón de organizaciones que se fueron agregando. De hecho, Propuesta Ciudadana es miembro de la Unidad Nacional a partir de febrero del 2019. Nosotros también solicitamos la inclusión en el octubre, pero hasta como en enero del 2019 ya nos introdujimos ahí, ¿verdad? Entonces ese movimiento fue una búsqueda de la legitimidad que menciona Adolfo, de respaldo, ¿verdad?, a este bloque. Pero la Alianza Cívica desde ese mismo momento se miró ella como, o no sé, pues algún grupo que la hegemonizó, como que lo que estaba buscando era acuerpamiento y no legitimidad y no involucramiento democrático real de todas estas fuerzas que se sumaron. ¿Ves? En todo momento la alianza, a pesar de que nos juntamos en una asamblea ciudadana donde todas las organizaciones eran miembros, nunca se sintió parte. Fíjate, no se sentía ella como comprometida como organización o como alianza cívica propiamente, no se sentía sometida a la Asamblea de la Unidad Nacional. La Unidad Nacional era más grande que la alianza cívica. La copó, la superó en número y en participación y en territorialidad y en todo. Entonces ese momento se desaprovecha terrible y tristemente, pues, y pasa lo que dice Adolfo. En ese momento es cuando las encuestas demuestran que la oposición, entendida como ese bloque, tenía hasta un 70% de respaldo de la gente. Pero a partir de ahí comienzan a suceder, ¿verdad?, la serie de desencuentros visibles dentro de las estructuras. Muchas organizaciones abandonaron la UNAP al ver que había muchos conflictos. La misma Alianza Cívica se divorcia de la UNAP con el cuento chafa, digamos, de que van a crear la coalición nacional si ya estaba la UNAP. No había ninguna necesidad de crear otro mecanismo, otro monstruo, ¿verdad? Y lo que queda la impresión que por mucho que lo quieran ellos cubrir, es que ellos andan buscando cómo crear algo que puedan controlar. Así de sencillo, en muy pocas palabras, y eso lo ha entendido Raimundo y todo el mundo. Pues, ellos quieren crear algo que se les someta, ¿verdad? Y donde ellos son, como dice Adolfo, los candidatos, los visibles, los que van a correr y todo lo demás, y nosotros somos como los vagones de la cola, ¿no? Ellos son la locomotora, y síganme los buenos, ¿no? Entonces, eso es más o menos lo que ha pasado, pero también tiene muchísimo que ver con el modelo de cultura política nicaragüense, pues del caudillo, del mesías, de lo vertical, de lo autoritario, ¿verdad? Entonces, difícilmente vos podés construir una organización diferente y con muchísima gente. Mira, los estudiantes no andan buscando caudillos, los estudiantes andan en otra. Las nuevas tecnologías han permitido abrir la conciencia hacia otras formas de organización totalmente diferentes de lo que se estila en Nicaragua, en sus propias organizaciones y entre las élites mucho menos, y mucho menos en las empresas, donde tradicionalmente, el que paga manda, ¿no?
Entonces, Propuesta Ciudadana es un proyecto político que comienza a construirse en el 2016, toma forma en el 2017, pero trae una cultura política absolutamente diferente, basada precisamente en este estilo horizontal de comunidades en redes y eso, ¿verdad? Entonces, nosotros no nos vamos a someter a ningún tipo que diga que él es el que manda o que es el que va a sacarnos de este odio, ¿me entiendes? Entonces por ahí viene un poco el conflicto también, y es el tema ese de la cultura política. Lo otro es precisamente la falta de una visión de país. O sea, no se trata del tradicional quítate vos para ponerme yo, y la gente lo asume así. Yo resumo diciendo lo siguiente: yo creo que la inmensa mayoría de los nicaragüenses, el 70% que decían en un inicio de las encuestas, sigue creyendo que sería preferible que no estuviera este gobierno actual en el poder, que sería preferible, pero no necesariamente está absolutamente en contra porque no ve algo mejor para sustituirlo. Y yo creo que ese es el pegón que hay y que no ha terminado de entender bastante gente dentro de la oposición. Se ha quedado con el discurso del 2018 de derrocar, de cambiar, de votar, y creen que la gente va a seguir con ese discurso. La gente tiene que comer, la gente tiene que trabajar, la gente tiene que vivir, tiene que seguir su vida. Y ahí es donde entra en juego pues la propuesta de nación que nos hace falta. Espérate, discúlpame, Adolfo, antes que entré, solamente una pregunta para Carlos. ¿Vos crees que la Alianza Cívica queda descartada, está destinada como organización, porque sus estructuras se están uniendo a la coalición, ¿no? Sus estructuras de base se están uniendo a la coalición?Esa dirigencia queda descartada ya como liderazgo de la oposición. Como liderazgo, sí, fíjate, yo pienso que es muy difícil que ellos recuperen el estatus que tenían de igual a igual incluso. O sea, es que no estaban de igual a igual. Nosotros siempre respetamos su condición de interlocutores frente al gobierno, ¿verdad? Y siempre, hasta en el manifiesto fundacional del UNAM, nosotros decimos que los reconocemos como el interlocutor válido. Pero ¿qué está pasando ahora? No solo las estructuras territoriales, ya se fueron personalidades y organizaciones, pues. Es que ellos cometieron varios errores. El último error que veo yo es cuando se constituyen, a título personal entran y dicen que el COSEP ya no es parte de la Alianza Cívica, sino que están los miembros a título personal. Y entonces el rector de la UCA ya no es la universidad, sino que es José Idiáquez. Azalia ya no es el MAM, no es el Movimiento de Mujeres, sino que es Azalia. Los muchachos de las universidades ya no son organizaciones estudiantiles, sino que están a título personal. Entonces ellos desmantelaron la alianza, o sea que era un grupo de personas, que se quedó siendo un grupo de personas reducido, que ahora son menos, ¿verdad? Que no son organizaciones, y entonces que ya totalmente se personalizó la cosa con ellos, pues. Entonces pienso que no tienen cómo llegar a... Ok, Adolfo, todo esto tiene que ver con vieja y nueva cultura política, que es el tema sobre el cual hemos venido conversando principalmente en los últimos 2 años. Justamente eso, a eso iba yo, porque yo creo que la Alianza Cívica es un muy buen ejemplo, y un ejemplo en este momento muy visible de lo que es ese conflicto entre ese vieja y esa nueva cultura política. Fíjate que la nueva cultura política se construye sobre la imagen de un líder, de un caudillo, de una imagen fuerte, de alguien que marque las pautas y que dé la dirección, y que la gente le tenga que seguir. Ya, es decir, esa es la vieja cultura política. Yo digo esto y por eso el grupo de Ortega y Murillo son una expresión muy clara de esa vieja cultura política. Ellos dicen, ellos hablan, ellos orientan, y la gente no dice nada y no puede decir nada. ¿Ve? Entonces, eso le pasó a la vieja cultura, eso le pasó también a la Alianza Cívica. La Alianza Cívica no es que no presentó una visión de país, lo presentó. Presentaron un documento que además obviaron olímpicamente la palabra ciudadanía, es decir, la recuperación de la ley de participación ciudadana, obviaron olímpicamente la recuperación de las estrategias de desconcentración del poder. ¿Por qué?
porque justamente lo que juntó a los grupos hegemónicos, tanto los partidos políticos como los grupos económicos, a partir de 2006 a 2007, es su batalla contra la emergencia de la ciudadanía. Alemán lo intentó abiertamente y fracasó porque dependía de los fondos de la cooperación. Bolaño, él estaba a fin de la descentralización del poder porque era un gobierno muy pequeño y necesitaba estabilizar la gobernabilidad a nivel de base. Pero hubieron gente importante, inclusive que ahora están en la Alianza Cívica, que se oponían abiertamente o hacían de cuerpo muerto a la hora de descentralización y participación ciudadana. Por eso es de que todo el proyecto de los consejos municipales y los consejos departamentales de desarrollo terminan siendo un fracaso como proyecto político. ¿Por qué? Porque después de 5 años de todo el mundo hablando, no se habían alineado ni el 9% del presupuesto nacional a las demandas y las planificaciones territoriales. Por eso después irrumpen los CPC, y es un tema que a la gente, al final de cuentas, fue atrás también. ¿Ve? Entonces, ¿qué es lo que sucede en todo esto? Que tampoco esa dirigencia de la Alianza Cívica no termina de entender. Fíjate que desde el 79 a la fecha, algo que ha ido creciendo y emergió y cada vez ha ido calando en la conciencia de las personas es una conciencia ciudadana. ¿Ve? Es decir, comenzamos con los derechos del niño. ¿Ve? A los niños no se les pega, decíamos en los 80. ¿Ve? A los niños hay que respetarlos y escucharlos, decíamos en los 90. En el 2000 los niños decían, no me puedes pegar porque es mi derecho, no me puedes gritar porque es mi derecho, y ya hace unos años atrás te decía, llamo a la policía si vos me pegás. Es toda una emergencia en la conciencia. Lo mismo sucedió en la conciencia ciudadana de las mujeres, lo mismo sucedió en la conciencia ciudadana alrededor del tema del ambiente. Son cosas que se venían avanzando, pero que el estamento político y los grupos hegemónicos nunca vieron realmente con buenas intenciones. Por eso es que no hayan habido propuestas de visión de nación. Lo que no ha habido es una propuesta consensuada. Vuelvo a decir, la Alianza Cívica presenta un documento bonito, bien editado, pero que la gente sabe que es papel mojado, porque no es un tema. O sea, ellos hablan de que van a promover eso en un diálogo con la gente y lo dice un grupo que no ha dialogado. ¿Ve? Entonces, ¿qué es lo que le sucede? Una dirigencia decide marcar la pauta dentro de la Alianza Cívica y este cuerpo ciudadano, que no es tampoco un cuerpo puro, tampoco es un cuerpo sólido, un cuerpo que va creciendo, pero este cuerpo ciudadano que va creciendo se retira. Entonces, ahora la cuestión es, ¿qué es lo que va a hacer la oposición alrededor de esta emergencia ciudadana? Yo no diría solamente, digamos, la oposición en términos real, todo el país, toda la ciudadanía inclusive del lado sandinista, porque del lado sandinista también hay elementos ciudadanos, ¿ve? Igualmente significativos. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer todos estos ciudadanos? Porque hay que dialogar, hay que construir un espacio para todos. No es posible que volvamos otra vez a reventarnos la cabeza, que volvamos otra vez a creer que es lícito matar a nuestro hermano para resolver una situación de diferencias de opiniones. ¿Ve? Entonces, es decir, si cuando terminamos los 90 dijimos, ¿cómo fue posible que llegáramos a pensar que era lícito matar a nuestro hermano para solucionar nuestra diferencia? Bueno, 20 años después estamos en lo mismo. ¿Por qué llegamos ahí? Porque tenemos una cultura política que tiene un montón de debilidades, y entre ellas es que, como dicen unos pensadores nicaragüenses hoy, se van sobre el paradigma de la contradicción. Es decir, vos pensás de diferente a mí, entonces vos sos mi enemigo. Si vos tenés estas preferencias sexuales, entonces vos quedás afuera. Si vos tenés estas preferencias de vida, vos quedás afuera. Pero la verdad es que todo el mundo
en alguno de los aspectos de su vida es minoría. Nosotros no somos mayoría en todas nuestras aristas de nuestra vida. En esto yo comparto con una mayoría, en esto yo comparto con una minoría. Y tenemos que dialogar, porque todos somos mayoría y somos minoría al mismo tiempo, pero no queremos darnos. Entonces, la pregunta es, diría, y hay que ver lo que está sucediendo afuera, ver lo que no solamente en Chile, en los Estados Unidos, en Venezuela, que la gente nos junta todo en un mismo saco como que todo fuera la misma cosa, y son cosas completamente diferentes, pero que pueden darnos pauta. ¿Qué significa este tema de la política? ¿Hasta dónde nos permiten llegar? ¿Qué nos impiden hacer? ¿O cuáles son las consecuencias? Entonces, yo creo que el gran problema de la oposición es que no ha aprendido la diferencia. No ha aprendido a administrar la diferencia, que ni siquiera ha sido capaz de dialogar con los grupos sandinistas. Y eso que los grupos sandinistas no son orteguistas en su mayoría. Si uno se pone a pensar de que en la crisis más profunda que fue a inicios de abril, a finales de abril, de mayo, la aprobación era 8%. Ese núcleo duro de 8% es... Hay 5% o 27% de sandinismo con el que hay que dialogar, y no por una necesidad política, sino por una necesidad ciudadana, por una necesidad de nación. Y también este sandinismo tiene que aprender a tener puente a ese otro movimiento, a ellos, porque también les cuesta, porque nos cuesta todo. Y eso lo vemos de cómo todo el mundo se mata, todo el mundo se divide, todo el mundo se fracciona. Por eso es que no estamos en un lugar. Ok, vamos a hacer pausa. Carlos, Adolfo, regresamos en breve. Justamente me parece a mí que lo que mencionaba Adolfo, el tema de lo que ocurre afuera y que podemos traspolar de alguna manera para el interior del país sin que sean las mismas situaciones necesariamente, debemos de echarle el ojo, debemos de verlo un poco. Regresamos en breve. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando con Adolfo Hurtado y Carlos Pérez. Un problema serio es que a veces no vemos cosas. Y voy a saltar al artículo de Adolfo sobre el caso de Bolivia, pero le voy a sumar yo el tema de Chile. En Chile, un 20% de la población, es decir, 2 de cada 10 chilenos, dijeron que quieren continuar con la constitución actual. 8 de cada 10 dijeron que hay que cambiarla, ¿no? Y establecieron un método de la misma forma mayoritario para poder cambiar. Para Chile se viene un serio problema, o para los chilenos se viene un serio problema, y es lograr unir el pensamiento de estos 8 de cada 10 chilenos que dijeron que quieren cambiar la constitución, porque separados van a ser mucho menos que los 2 de cada 10 que dijeron que no querían cambiar la Constitución. Y los analistas piensan que ahí hay un riesgo de replicar la Constitución actual. Si los que están a favor del cambio no se logran poner de acuerdo exactamente en qué es lo que quieren cambiar, porque cada uno quiere cambiar lo propio, lo que le afecta, lo que siente, podrían terminar no estando de acuerdo y dar espacio para que sea una cosa que salga mal, ¿ah? Pero además está el reto de incluir a estos 2 chilenos de cada 10 que dijeron que querían continuar con la constitución actual, porque también hay que considerarlos a ellos porque son igualmente ciudadanos. Está ese ejemplo de Chile, me parece a mí. Es decir, ¿qué es lo que va a pasar el próximo año cuando se elija a la constituyente? ¿Qué es lo que va a suceder 2 años más tarde cuando venga el plebiscito sobre la nueva constitución? ¿Cómo van a transcurrir esos 2 años? Es todo un reto para los chilenos. Me voy a Bolivia. En Bolivia resultó que el movimiento al socialismo, que llevaba como candidato a Arce,
gana y gana además con un porcentaje un tanto mayor al que con el que había ganado el presidente Evo Morales el año pasado. ¿Ah? Ahí se pone una posición, me parece a mí, que es la posición del rompimiento del orden institucional que los bolivianos no aprobaron, por un lado. Pero además la propuesta de nación del movimiento al socialismo que ha hecho eco entre la ciudadanía. Una propuesta que incluye, diría Adolfo, en su artículo, incluye la participación ciudadana, ¿ah? Como un elemento muy importante de la legalidad del gobierno. Adolfo, Carlos. Sí, bueno, mira, fíjate que esto de la participación ciudadana es súper curioso e interesante. Cuando surgen los CPC, que curiosamente fueron incluso aprobados por Montealegre, estaba la bancada en ese momento, ¿verdad? Yo dije que eso no estaba mal. El tema de la participación ciudadana es importante. Cualquier forma de organizar a la ciudadanía es importante para un desarrollo social armónico. Esas dificultades que vos ves venir en Chile pueden ocurrir si no se logra precisamente organizar esos espacios de debate, ¿verdad? Para que se encuentren puntos en común y lleguen a consensos en esas cosas que se pretenden cambiar. Entonces, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, con los CPC? Que son correas de transmisión de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba. Ese es su único problema. Porque si fuesen abiertos, como cuando mucha gente compara, es que es terrible cómo nosotros politizamos, pero mal politizamos las cosas, ¿verdad? En los 80 hubo un intento con los comités de defensa sandinistas, los CDS, de ser inclusivos con la gente. Y vos llegabas al barrio y la gente se sentía como que la querías obligar a reunirse, pero fíjate que yo recuerdo de mi experiencia personal que nosotros resolvíamos problemas del barrio, o sea, del andén, del sector, dependiendo del nivel. Y entonces el CPC, si funcionara de esa manera, sería una iniciativa tremenda, ¿verdad? Pero la verdad es que se crearon para servir de correa de transmisión de directrices de arriba hacia abajo. Y entonces ahí se pasearon en la cosa. En Nicaragua yo pienso que tenemos un montón de leyes y de formas, que lo que hay que hacer es darles una limpiadita, pero fíjate que si las hacen, estos engranajes los hiciéramos funcionar como deben, ya tenemos bastante terreno adelantado. Dice Adolfo, la ley de participación ciudadana, ahí está, si nadie la ha derogado. Tú no la puedes poner en práctica. Esto que en el gobierno de Bolaño, los consejos municipales, los consejos departamentales, todo eso era súper importante. El gobierno de las escuelas se satanizó porque en algunas escuelas cobraban, pero fíjate que el ejercicio ciudadano dentro de esos colegios, de administrar el centro, de administrar los recursos del centro, de ver la comunidad educativa de cada colegio, esos eran unos ejercicios que venían en buen momento, venían desarrollando bastante bien. Hay que retomar un poco, ¿verdad? Y entonces, bueno, en Bolivia, el 65% de la población, si no me equivoco, que me corrija Adolfo, más del 60%, el 60% es indígena. Y entonces es una propuesta incluyente. Este es un grupo humano que, siendo mayoritario en número, había sido siendo desplazado, ¿verdad?, por las élites económicas, etcétera, igual que pasa en Nicaragua. Pues el tema es la inclusión y la exclusión. Antes de entrar a este nuevo segmento, yo te comentaba cuál es el verdadero problema de fondo, y Adolfo mencionó esta tesis del paradigma de la contradicción, ¿verdad? El problema de fondo de nosotros es que en ese paradigma de la contradicción nosotros tenemos una visión excluyente, socialmente excluyente. No incluimos al otro, pretendemos estar por encima del otro, lo diferenciamos y lo segregamos, ¿verdad? Entonces, desde esa visión es imposible construir algo. En Bolivia está ganando la inclusión. En Chile el problema lo puede plantear que no se logre armonizar los grupos para que exista esa inclusión de sectores. En Nicaragua el problema más grave de toda la vida es la exclusión.
El pacto se realiza entre grupos de élite y el resto quedamos excluidos, ¿verdad? Actualmente, si vos no sos simpatizante, y eso no es secreto y no es hablar en contra del gobierno, pero si vos no estás alineado a la propaganda, a los modelos que se plantea desde el gobierno, vos estás automáticamente muerto en vida. No podés ejercer tu profesión, no podés tener ninguna iniciativa cultural o deportiva, no podés hacer nada. Entonces, esa exclusión provoca ¿qué? Un conflicto que a la postre se termina resolviendo a las trompadas, pues, porque ¿qué más vas a hacer? Sí, especialmente cuando el sistema no apoya la resolución del conflicto. Exacto. A ver, fíjate que yo quisiera retomar un poco la línea de pensamiento que trae Carlos y tal vez esquematizarlo un poco más, ¿ves? Como para que podamos un poco pensar para nosotros como nicaragüenses, casi que como centroamericanos, diría yo, nos podrían servir esas experiencias que están sucediendo afuera. Hay tres palabras que yo creo que son fundamentales en el tema de la gobernabilidad, que es esa capacidad de inducir y guiar una sociedad a largo plazo, o de la gobernanza, que es un tema de inducir y llevar la sociedad en el corto plazo. ¿Ve? Y esas tres palabras son inclusión, legitimidad e institucionalidad. ¿Ve? Después vamos a ver que además cómo esas tres palabras además están directamente vinculadas al tema de la gestión de la diversidad. ¿Ves? Como fundamental. Comencemos con el caso de Bolivia. El caso de Bolivia es una sociedad que sorprendentemente cree en el proceso electoral. ¿Ves? Creen. Hay una participación que ya venía desde el 2002, digamos, ya estaba en 84%. Y que con esa legitimidad, cuando se generan los procesos de inclusión política ciudadana, donde se incrementa la cantidad de ciudadanos cedularizados que pueden ir a votar, de que se van mejorando el tema del índice de Gini, que es la distribución de la riqueza, se va mejorando el tema del acceso a la educación en términos generales de los beneficios sociales. La participación pasa de 84% a 94% en el mejor momento, 92, 94% en el mejor momento, y se mantiene en 88%. Es decir, la legitimidad que deriva de un instrumento como es el sistema electoral, que no es el sistema electoral por elegir, no, es un instrumento que permite dirimir las contradicciones y tensiones que hay dentro de una sociedad y le da una salida por ciclos relativamente cortos de 4 a 5 años, ¿ve? Y que eso permite un intercambio en la sucesión del poder y en la gestión del poder que lleva a una mayor estabilidad de la gobernabilidad, porque realmente en la ciencia política el mayor tema de preocupación son los costos de transacción en el intercambio del poder. El ejemplo más claro lo tenemos, por ejemplo, en los costos de transacción en el colapso del 79, que al 2018 todavía estamos 20% atrás del ingreso de la riqueza per cápita de lo que se tenía en 1977, 30 años después. Todavía estábamos, 10, 20, 30, 40 años después prácticamente todavía estamos 20% atrás. Ese es un costo de transacción muy alto. Es lo que va a suceder ahora. Llevamos 2 años de crisis, no hemos colapsado todavía, pero llevamos 2 años de crisis y ya perdimos 6 años prácticamente de economía. Ese es un costo de transacción. ¿Ve? Entonces, el tema de las elecciones justamente lo que pretende es que este costo no se produzca o se reduzca al mínimo. ¿Ven? Entonces, la legitimidad en el proceso electoral es tan importante
en Bolivia, que aun cuando se produjo un quiebre institucional, se permite dirimir el conflicto que se genera a través de un nuevo proceso electoral. Ahora siempre están los más radicales, que en el caso de Bolivia tienen un discurso de derecha, pero da lo mismo ser de derecha y de izquierda si tu problema es violencia y radicalidad, exactamente igual. No importa las palabras que ocupé, pero está esa legitimidad. Entonces el tema de la legitimidad es importante. Yo he venido señalando en diversos programas, esto lo hemos conversado nosotros aquí, de que las irregularidades del proceso electoral del 96 fueron fatales. Es decir, no alcanzan los límites de lo que conseguimos en 2011 y 2016 en irregularidades. No fue tan terrible, no. Pero el tema de las irregularidades en los procesos electorales es el mismo problema de los drogadictos. Cada vez la dosis es mayor. Cada vez el deterioro lleva a dosis cada vez mayor hasta que el cuerpo termina muriendo. En eso estamos ahorita. Eso en el caso de Bolivia. ¿Ve? Entonces, en Bolivia la inclusión y la legitimidad han sido sustanciales para mantener, a pesar de que la institucionalidad le dieron un traspié, que todavía los grupos más radicales andan buscando cómo se continúe rompiendo eso de ahí, y esa es la tensión que vive en el caso de Bolivia. El caso de Chile. Fíjate que el caso de Chile es una sociedad que era institucionalmente la más fuerte de América del Sur hasta Pinochet. Pinochet fue un desastre para esa sociedad. Él erosionó un capital institucional, un capital político que era prácticamente una joya en América Latina. Y se termina en el no del 89, si no mal recuerdo, en el caso de Pinochet, y se mantiene una institucionalidad que resguarda una legitimidad, pero que el resultado de la constitución que ellos establecen para gobernar la sociedad va generando un proceso gradual pero inexorable de exclusión. Privatizan la salud, privatizan la educación, privatizan el agua, privatizan absolutamente todo. Entonces, si vos marginal al mercado, estás listo. Sos realmente un marginal en el tema de Chile. Entonces, la inclusión termina erosionando la legitimidad en el caso de Chile y coloca en jaque la institucionalidad. Entonces, ¿qué es lo que hace Chile? Llama a un plebiscito, que es lo que el PPC inclusive ha estado llamando para reconstituir el tema de la legitimidad en parte del proceso, o como una salida a la situación del proceso, porque las reformas constitucionales jamás han sido consultadas en el caso de Nicaragua. En Chile la constitución fue tocada, no solamente porque que si el grupo hegemónico, no, porque hay un respeto profundo para la institucionalidad. Aquí no. Aquí hicimos un pacto para acabar con la guerra y todos aplaudimos en el 79 y trastocamos la constitución y no se fue al referéndum, todo el mundo aplaudió. En el 95 volvimos a trastocar la constitución, se armó la de San Quintín, se armó ley marco, dijimos, suena súper elegante la ley marco, pero la ley marco ¿qué es? Un pacto que además le damos formatos legales, pero es un pacto que viola la constitución. En el 2000 estaba el pacto alemán, que no se diferencia en nada de la ley marco, porque es el mismo principio del pacto de los grupos hegemónicos por encima de la ley constitucional. En el 2005 volvimos otra vez a lo mismo. Es decir, gobierno tras gobierno, no hubo un solo gobierno que no manipulara el tema de la constitución y la llevara a plebiscito.
en algún momento tiene que comenzarse a hacer eso. Y es lo que nosotros hemos estado proponiendo como PPC, de que debe haber un referéndum, por lo menos la de 2014, la última. Vamos a referéndum la de 2014 entonces. Comencemos por ahí. Queremos una salida constitucional en base a las reglas. Comencemos entonces por ahí como básico. ¿Ves? Entonces, ¿qué es lo que sucede en Chile? Están buscando cómo reconstituir la legitimidad y la pregunta es, ¿van a resolver el tema de la inclusión o no van a resolver el tema de la inclusión? Ahí ellos tienen otra batalla. El caso de los Estados Unidos. ¿Ve? ¿Qué pasa con los Estados Unidos? Estados Unidos desde 1980 la inclusión viene siendo un problema. El índice de Gini, que es el de la riqueza, la distribución de la riqueza viene deteriorándose espantosamente de manera escandalosa desde 1980. Tiene además una distribución con ribetes claramente étnicos y raciales, clarísimamente. Entonces, hay una degradación en la inclusión. Por eso es que en el COVID los que mueren, no muere todo el mundo parejo en los Estados Unidos. En el COVID los que mueren son los que pasaron hambre cuando eran niños, que son quienes, los afrodescendientes, los latinoamericanos, los grupos indígenas. No mueren los blancos en la misma proporción de ninguna manera. ¿Por qué? Porque ellos tienen otro mecanismo, otros niveles de inclusión. ¿Ve? Entonces, eso ha hecho de que se termine además con un sistema político que termina eligiendo un presidente que escandalosamente pierde con una diferencia, gana el poder político con una diferencia de 3 millones de votos menos del voto popular que su oponente. Eso no hay manera en que la legitimidad no quede avalada, ¿eh? No hay manera que no se degrade la legitimidad porque se degrada. ¿Ves? Y entonces, ¿y qué es lo que ha hecho este señor presidente Trump en estos 4 años? Ha venido degradando la institucionalidad internacional y nacionalmente. ¿Qué es lo que vemos en los Estados Unidos? Una inestabilidad política que Estados Unidos no tenía en más de 100 años. En más de 100 años. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos en Nicaragua? No tenemos legitimidad. No hay un sistema electoral en que la gente crea. No hay. Y no se está haciendo nada para que la gente crea en eso. La institucionalidad nadie la quiere respetar. Es un quítate tú para ponerme yo. Nadie está cuestionando si lo que se hizo tiene que ir a referéndum o no tiene que ir a referéndum. Nada. Y las propuestas que han emergido de los grupos en contienda no son incluyentes. Entonces, Nicaragua, si vemos alrededor, lo único que tenemos asegurado, es un fracaso absoluto. No hay otro panorama a futuro inmediato más que el fracaso absoluto. Y los grupos hegemónicos tienen que entender, tienen que quedarle absolutamente claro que si ellos no entienden que la inclusión, que la legitimidad y que la institucionalidad son fundamentales para un bienestar a largo plazo de todo el mundo, a ellos también les va a ir mal, más temprano que tarde. Ok, Carlos, los últimos segunditos para cerrar, si tenés algún comentario. Segunditos, sí. Bueno, sí, confirmar exactamente que esas son las tesis que estamos manejando como Propuesta Ciudadana. Y quiero destacar, Néstor, que nosotros no hablamos en ningún momento de izquierdas y derechas. Son palabras absolutamente innecesarias en el contexto actual. Son esas 3 palabras que menciona Adolfo las que tenemos que resolver los nicaragüenses si queremos tener un país donde tengamos alguna esperanza de progreso en un futuro cercano. Gracias. ¿Cómo no? Gracias, Adolfo. Gracias, Carlos, por haber estado con nosotros en esta ocasión. Realmente el tiempo se nos hace chiquito para poder tocar estos temas, porque yo sé que tanto Carlos como Adolfo se quedaron con las ganas de continuar en esta conversación.
Y seguramente nuestra teleaudiencia también ganas de continuar participando con nosotros en este programa. Muchas gracias, Carlos, Adolfo. Gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes. Gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía. Esperamos que el programa haya sido de provecho para usted.